Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo te traigo una reflexión profesional. En este caso, para analizar la reunión que tuvo lugar del Banco Central Europeo, donde decidieron bajar 0,25% los tipos de interés por primera vez en mucho tiempo. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿va a bajar más los tipos? ¿Cuánto más los puede bajar? Y de esto va a versar este vídeo. Para ello voy a analizar en concreto todo lo que ha presentado el Banco Central Europeo en su último informe, que cada 3 meses nos da proyecciones de lo que esperan que ocurra con la economía en términos de PIB, con la inflación salarial, con el efecto en el Euribor. Además os mostraré cómo ha evolucionado a nivel global la reducción de la inflación en términos interanuales, si se ha estabilizado o no, y por supuesto qué países van a tener que hacer frente con mayor fuerza a lo que es el ajuste fiscal en los próximos años, porque va a ser determinante para el desarrollo económico. Al final la conclusión será qué espero personalmente que ocurra con el Banco Central Europeo, cuántas bajadas más creo que puede haber y cómo puede impactar en el mercado. Bueno, pues vamos ya directamente con la temática. En primer lugar, recordar que lo que ha hecho el BCE ha sido recortar los tipos de interés en 0,25. El Banco Central Europeo controla 3 niveles de tipos de interés, lo que llamamos el tipo de interés oficial, que ahora mismo está en 4,25, y que es lo que veis en la gráfica, esa bajada desde 4,5 a 4,25%, pero también ha bajado 0,25 las referencias del tipo de interés de facilidad de depósito y de marginal de crédito. Pensad que el tipo de facilidad de depósito es cómo remunera el Banco Central Europeo el dinero extra que dejan los bancos en su cuenta, mientras que el tipo marginal de crédito es cómo facilita dinero a los bancos que lo necesitan. Por tanto, ningún banco va a pagar más de un 4,5% a otro banco en el mercado interbancario cuando puede acceder a la ventanilla del Banco Central Europeo para financiarse con ese coste. Eso explica un poco el funcionamiento de los niveles de tipo de interés que marca el Banco Central Europeo. Y antes de meternos en faena con todos los detalles que hay en términos de explicación de lo que esperan de las proyecciones, veamos los titulares. Lo primero que nos dijo Christine Lagarde es que mejoraban las previsiones de crecimiento económico para 2024 desde 0,6 a 0,9%, de ahí que veáis esta variación positiva de 0,3 en 2024 respecto a las previsiones que nos planteaban en marzo de 2024. Y por el otro lado, por el lado negativo, ven más inflación, tanto en términos generales como en términos subyacentes. El ajuste se pasa de 2,3 a 2,5, de ahí que veáis un incremento en 2024 en las revisiones de 2 décimas al alza, y de 2,6 a 2,8, de nuevo 2 décimas más alto respecto a las revisiones de 2024, con estos objetivos ahora en mente para lo que van a ser las cifras de inflación de media en 2024. Como podéis observar, la previsión que plantean es que esa inflación irá remitiendo paulatinamente en 2025 hasta 2,2 y hasta 1,9 en 2026, y hasta 2,2 y 2% en 2026 cuando hablamos de la inflación subyacente. Esto quiere decir que hasta 2026 no deberíamos esperar que se alcance el objetivo del Banco Central Europeo de una inflación a largo plazo en torno al 2%, y con esos datos faltaría el análisis pormenorizado que les ha llevado a hacer estas previsiones y que voy a analizar con vosotros ahora mismo. Antes de nada, me gustaría hablaros del patrocinador de este vídeo, que es Raisin, y hacer una mención a algo que es una preocupación en todos los ciudadanos a día de hoy. Los bancos no nos remuneran el dinero que dejamos en la cuenta corriente, salvo en cantidades ridículamente pequeñas. En el caso de España, a febrero de 2024, con datos del Banco Central Europeo, esa remuneración no llegaba ni al 0,30% y la media en Europa estaba en 0,38%. Con inflaciones superiores al 3%, o en torno al 3%, evidentemente estamos perdiendo capacidad adquisitiva a un ritmo muy importante, y Raisin nos ofrece la posibilidad de obtener más por nuestro dinero, manteniendo un perfil conservador y simplemente queriendo compensar la pérdida de esa capacidad adquisitiva. Podemos acceder o lograr más por nuestros ahorros sin necesidad de cambiar de banco. Raisin es una plataforma digital que facilita el acceso a la contratación de los depósitos y cuentas de ahorro mejor remuneradas en toda Europa mediante una contratación online sin coste y sin cambiar de banco. Entrando en la plataforma
Hoy mismo me he encontrado estas ofertas de distintos bancos. En el producto de depósitos de interés y plazo fijos, por ejemplo, un banco en Lituania que ofrece un 3,63% a 1,5 años y como veis el indicador de riesgo es 1/6, sabiendo que cuanto más bajo menos riesgo tiene, cuanto más alto, si fuese 6/6 sería un producto de alto riesgo. Además, Raisin Bank está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania y garantiza los depósitos con el límite de 100.000 euros por titular y por banco. Si nos fuésemos al segundo gran bloque de productos que ofrece Raisin son las cuentas flexibles, lo cual nos permite tener disponibilidad inmediata de nuestro dinero y de nuevo aquí veis por ejemplo un banco en Bélgica que ofrece un 3,35% con un indicador de riesgo también de 1/6. El tercer bloque de productos haría referencia a cuentas con preaviso, es decir, que podemos disponer de nuestro dinero pero avisando previamente con unos días de antelación. Y de nuevo aquí un banco italiano que ofrece un 3,5% y como veis con un preaviso de 4 días y un riesgo de 1/6. Cualquiera de estas tres gamas de productos seguramente nos encajan de una forma u otra, dependiendo de si sabemos que no vamos a necesitar el dinero durante un tiempo determinado, o buscar las cuentas por preaviso o flexibles si no sabemos si vamos a necesitar el dinero antes o después y por tanto no podemos concretar si nos interesa contratar un depósito a un plazo fijo. Encontraréis cualquiera de las opciones que encajen muy bien con rentabilidades no muy distintas entre unos productos y otros y muy por encima de lo que actualmente es la inflación, lo cual te va a permitir no solamente no perder capacidad adquisitiva, sino mantenerla o incluso superarla. Para contratar los productos en Raisin, el cliente lo único que tiene que hacer es abrir una cuenta en Raisin Bank. Se trata de una cuenta sin comisiones, que no requiere vinculación y el cliente lo puede hacer totalmente online a través de la app de Raisin o bien a través del ordenador o la tablet. Lo siguiente que va a encontrarse es una tabla comparativa de productos donde puede elegir y la apertura se hace completamente online y luego simplemente hay que enviar los fondos en aquel producto donde se desea invertir. Raisin se encargará de todo lo demás. Los fondos depositados, como decía antes, están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán, hasta 100.000 euros por depositario y por banco. Y en la descripción de este vídeo os dejo un enlace a la plataforma de Raisin y una promoción que es muy interesante por si queréis aprovecharla usando el enlace que hay en la descripción del vídeo. Volviendo ya a lo que es el análisis propiamente dicho del Banco Central Europeo, lo primero que habría que analizar son los supuestos técnicos. ¿Qué quiere eso decir? Que estima el Banco Central Europeo que va a ocurrir con una serie de variables que pueden influenciar en esas previsiones que nos han presentado. Y ahí nos hablan del precio del petróleo, que como veis esperan que sea más o menos parecido al año pasado durante 2024, porque luego remita durante 2025 y 2026. Lo mismo ocurre con el precio del gas, donde estiman que la caída se va a mantener durante 2024, repuntará en 2025 y volverá a caer en 2026. Y así podríamos ir por los precios mayoristas de electricidad, los derechos de emisión, materias primas que no tienen que ver con productos energéticos, donde también ven una caída después del repunte en 2024, una caída sostenida en los próximos 2 años. El tipo de cambio del euro contra el dólar no esperan que tenga grandes variaciones, en torno a 1,08 estable durante los próximos 3 años. Y tal vez la parte más interesante es la que está en la base de esta tabla, donde nos hablan de qué esperan que ocurra con el Euribor. ¿Y por qué creo que es interesante? Porque es una forma de trabajar como si tuviésemos un dot plot. En el momento en que el Banco Central Europeo cree que el Euribor se va a mantener en 3,6 este año, ya te está dando una indicación aproximadamente de lo que puede pasar con los tipos de interés. Por otro lado, la caída hasta 2,8 en 2025 casi está hablando como de 3 bajadas de tipos el próximo año y 2,5 para 2026 incluiría otra bajada o bajada y media. Lo curioso es que no esperan que se abarate el coste de financiación a largo plazo. Cuando vemos la rentabilidad que esperan de media en los bonos europeos a 10 años, descubrimos que se va a mantener en torno al 3%. O dicho de otra manera, no da la sensación de que incluso si se cumplen las bajadas de tipos que tienen pronosticadas los próximos 3 años, vayamos a ver un cambio sustancial o significativo en el coste de financiación en plazos largos como son los bonos a 10 años. Por otro lado, quería mostraros en este gráfico la evolución que ha tenido la inflación y los tipos de interés en base a esas tablas que de alguna manera nos ha presentado el Banco Central Europeo en su última reunión.
Como veis, el pronóstico para la evolución de la inflación es prácticamente plano, no espera ningún cambio este año, es decir, nos quedan todavía 6 meses por delante donde probablemente no vamos a ver ninguna mejora. Ahora os enseñaré la previsión, incluso hay un ligero repunte momentáneo antes de empezar a ceder otra vez terreno en tasa interanual, pero sí se ve en el pronóstico del BCE una ligera tendencia a reducir el coste del dinero de forma paulatina a medida que se van cumpliendo esas proyecciones que estamos viendo en términos de inflación. ¿Qué es lo llamativo? Y donde aquí probablemente merece la pena entrar en detalle y a discutir un tema que es crucial. Yo sé que muchos inversores están con la idea de cuándo va a volver de nuevo a recortar agresivamente tipos el BCE. Mirad lo que tenemos debajo. El tipo de interés real no es otra cosa que la diferencia entre el tipo de interés nominal, que es el tipo de interés oficial del dinero, y la inflación. Cuando miramos este gráfico descubrimos que aunque estamos todos anclados en la idea de tipos de interés reales negativos, es decir, que la curva azul, que el tipo de interés estuviese por debajo del nivel de inflación, que fue una realidad prácticamente desde el año 2010 en adelante, salvo en contadas ocasiones, cuando miramos hacia la izquierda, cuando miramos a partir de 2009 hacia la izquierda, descubrimos que la normalidad era que los tipos de interés reales no sean negativos, sino que sean ligeramente positivos. Y donde estamos ahora no difiere mucho de esa época que teníamos entre 1999 y el año 2009. Difiere respecto a lo vivido en la última década. Y aquí surge la gran pregunta. Dices, ¿crees realmente que el Banco Central Europeo va a tender a poner las tasas de interés reales negativas de nuevo? Yo creo que no. Yo creo que la presión que han recibido recientemente desde el año 2021 por no haber visto la llegada de la inflación les va a hacer ser mucho más conservadores a la hora de estimular la economía en mayor medida de lo que es necesario. Recordad que durante 2016, 2017, 2018 la economía estaba creciendo a tasas del 2-3% y a pesar de eso teníamos los tipos de interés en tasas negativas y teníamos QE activo por parte del Banco Central. Tal vez es la mayor queja que se le puede hacer. ¿Qué hacías estimulando la economía en aquel momento cuando no era necesario, ¿no? Creo que personalmente no tendría ningún sentido que volvamos a tasas de interés reales negativas, lo cual quiere decir que sí, si la inflación se mantiene aquí, se podría cerrar un poco el gap entre la línea azul y la línea naranja, pero no tendría sentido que la línea azul caiga por debajo de la línea naranja, lo cual quiere decir que tal vez no es ningún disparate en espera de ver si la inflación vuelve al 2%, que la estabilización de los tipos de interés se encontrase en torno al 3-3,5% para conseguir precisamente esa tasa de interés real positiva, pero no muy lejos del 0%. Por otro lado, si miramos lo que ha pasado con el comportamiento del Euribor, no vemos grandes mejorías. Si os fijáis en este gráfico, aquí tenemos la evolución del Euribor, tanto a 3 meses en la línea de color verde, como el Euribor a 12 meses en la línea de color gris oscuro. Y dices, bueno, ¿por qué no ha mejorado realmente el Euribor a 12 meses? Digo, pues porque estaba descontada este recorte de tipos y la corrección ya se había dado previamente, ya habíamos visto el ajuste a la baja. El mercado puso en precio antes de que tuviese lugar el recorte de tipos que iba a ocurrir en un plazo de menos de un año. En el caso del Euribor a 3 meses, que refleja mucho más la realidad de lo que hace el BCE, la corrección se ha producido más cercana o en el momento en el que se cotizaba que podía ser la bajada de tipos en junio. En cualquier caso, como veis, seguimos con un coste del dinero en 3,6% en términos de Euribor, que es una de las referencias que se utilizan siempre, por ejemplo, para el tema de las hipotecas, y es probable que ese Euribor a priori vaya mejorando. Ya hemos visto que la previsión 2025 es que baje hasta el 2,8% y hasta el 2,5% más adelante. Si se cumpliese esa teoría, 2,5 encajando con un tipo de interés del 2,5 de aquí a 2 años, con una inflación que según ellos llegará al 2%, nos dejaría tipos de interés reales del 0,50%. Es decir, no volveríamos a tasas de interés reales negativas, nos quedaríamos en un saldo ligeramente positivo, probablemente entre el 0,5 y el 1%, lo cual encaja relativamente bien con el pronóstico que hemos visto en las asunciones técnicas por parte del BCE. Por otro lado, ya sabéis que el PIB es un componente que mide el crecimiento económico y que depende de 4 variables.
La más importante es el consumo, que representa en las economías desarrolladas casi un 70%. Después estaría la inversión y el gasto público con un peso similar. Después tendríamos el comercio exterior, que es la única partida que puede ser positiva o negativa porque es la resta de exportaciones menos importaciones. Y como veis, en el año 2024 había un efecto muy importante de cambio de inventarios, lo que hacen las empresas para anticiparse a los cambios de ciclo, pero eso va a desaparecer a partir de 2025 y tampoco vamos a tener este gran aporte de las exportaciones muy superiores a las importaciones. Veis, la columna naranja prácticamente desaparece en los siguientes 2 años, con lo cual la confianza por parte del Banco Central Europeo es que el consumo tome un papel preponderante en 2025 y también en 2026. La inversión mejore bastante a lo largo de 2025 y 2026 y el gasto público en azul se vea ligeramente recortado en 2025 y se mantenga o incluso incremente un poquito en 2026. Si nos vamos a los datos propiamente dichos, nos encontramos esto. Como veis, el consumo privado es la partida donde más confianza tienen, que pasemos de 1,2 a 1,7 a 1,6 serían los incrementos en los próximos años. El gobierno, el gasto público se mantendría en torno a 1,2, 1,1. La inversión subiría bastante de 0,1 a 1,5 y luego a 2. Y el saldo neto de exportaciones e importaciones este año aporta mucho porque exportamos 1,3 y solamente importamos 0,5, pero tiende a netearse, como veis, ya a partir de 2025 y 2026 con unas partidas básicamente similares en ambos lados. Si miramos la contribución al PIB que esperan, pues habla por sí solo. La demanda doméstica creciendo a 0,9, 1,4 y 1,5. Las exportaciones prácticamente netas no aportando nada. Ya hemos dicho que el comercio exterior se netearía entre exportaciones e importaciones. Los cambios de inventario dejarían de tener efecto a partir de 2025 y 2026. Y aquí hay 2 supuestos que son importantes. Ven que la renta disponible se va a reducir de 1,9 en este año, que es muy alta, a 1,1 y 1,2 en los próximos 2 años, y que la tasa de ahorro se va a estabilizar en torno al 14,5%. Es llamativo porque si la renta disponible prevén que va a ser menor en 2025 y 2026 y no va a haber un incremento de la tasa de ahorro, la pregunta que uno se hace es ¿por qué tienen tanta confianza en que va a haber un incremento importante del consumo? Si eso depende de mi renta disponible o de mi tasa de ahorro a falta de renta disponible. Es uno de los primeros peros que hemos visto aparecer en el análisis pormenorizado de estos datos, que no encaja muy bien con ese optimismo en el crecimiento del consumo privado. Por otro lado, se supone que estamos en un entorno donde se va a exigir a los países que tengan un poquito más de cuidado con el tema fiscal o que reduzcan los desequilibrios que tienen en términos de deuda sobre el PIB y también los déficits para hacerlos llegar a 3% como mucho. Si esa es la intención, la pregunta es por qué la previsión de la evolución de la deuda pública en la zona euro durante los próximos 3 años apenas se nota ninguna mejoría, de hecho empeora en 2 décimas. Si vas a llevar a cabo un ajuste fiscal, lo normal es que el endeudamiento sobre el PIB sea menor porque además estás preveyendo que el incremento del PIB sea una constante a lo largo de los próximos 3 años. Como veis, algo no encaja. O no vas a hacer ajuste fiscal o tendrías que estar reduciendo la deuda, cosa que no ocurre. De la misma manera que antes decíamos que tampoco tenía mucho sentido esa previsión de incremento de consumo cuando la renta disponible real va a ser menor y por otro lado la tasa de ahorro no va a crecer. Cuando nos vamos a la evolución de los componentes de inflación, también es interesante no solamente quedarnos en el titular de lo que esperan de la inflación general y subyacente, sino ver exactamente qué pronostican que va a ocurrir. Y como podéis ver, el descenso fuerte de la inflación se produce en el año 2023 y principios de 2024, y a partir del segundo trimestre de 2024 la bajada es menor e incluso de cara a finales de año se prevé un incremento que no empezará a remitir hasta el primer trimestre de 2025. A partir de ahí, la secuencia tiende a reducirse de forma paulatina y lenta hasta que en 2026 alcanzamos la cota del 2%. Dentro de los componentes de la inflación, como veis, la partida de color verde desaparece a partir de 2024, o dicho de otra manera, no esperan que la energía aporte ni a favor ni en contra en la lucha contra la inflación. No prevén ningún tipo de crisis energética y eso quedaba reflejado en esos pronósticos de la evolución del precio del gas y el precio del petróleo. Por otro lado, sí creen que va a seguir remitiendo ligeramente la parte de la inflación de alimentos,
pero como veis tampoco desaparece en su totalidad, simplemente se va a ir remitiendo hasta quedar en una partida que no sea tan elevada como la que hemos vivido durante los últimos años. Si nos veamos a la inflación salarial, que es muy interesante porque es lo que determina de alguna manera nuestra capacidad de compra, es decir, si tenemos una inflación salarial por encima del nivel de inflación, quiere decir que estamos ganando más o que nos compensan en el salario más de lo que perdemos de capacidad adquisitiva por la subida de los precios de los bienes y servicios. Y en este caso ya veis que el pronóstico es que empiece a reducirse el impacto de la inflación salarial a partir del tercer trimestre de 2024, baje muy rápidamente hasta el primer trimestre de 2025, ahí se estabilice durante 2 trimestres más y luego tengamos lo que es la proyección de junio, es la línea de color azul, un estancamiento casi en todo el año 2025. Fijaos que la inflación salarial se estima que estará en torno al 3,5 y para finales de 2025 seguiríamos en 3,5, por tanto será en 2026 cuando empecemos a ver realmente una caída de esa subida salarial. Por tanto, la clave aquí en parte va a ser si se cumple el pronóstico de que para finales de este año, en estos próximos 6 meses, se colapsa esa inflación salarial y pierde un punto entero desde la cota de 4,5 donde nos encontramos a cotas del 3,5%. Otro de los puntos que es interesante es y que analiza el Banco Central Europeo en su informe es el papel que juegan las grandes potencias en el comercio exterior. Como veis, las cuotas de mercado de exportación en la zona euro siguen muy tocadas, han perdido mucho papel preponderante a nivel global desde que surgió la pandemia. La línea de color azul no se ha recuperado, cotiza relativamente baja y no muy lejos de los suelos marcados durante el COVID, mientras que en Estados Unidos, que es la línea naranja, se ha recuperado hasta niveles pre-COVID. El que realmente sigue manteniendo un poder extraordinario en el comercio exterior es China, que no es que solamente haya recuperado lo que perdió a raíz del COVID, sino que se posiciona a día de hoy con una de las tendencias más alcistas dentro de las grandes potencias económicas del mundo. Cuando hablamos del PIB, ellos mandan siempre un mensaje de digamos, consenso, pero luego establecen escenarios por arriba y por abajo. Cuando hablaba Christine Lagarde decía que los riesgos estaban más o menos balanceados y luego contaba en qué supuestos podrían las cosas torcerse o en qué supuestos las cosas podrían ser más positivas. Cuando uno mira esta tabla de los riesgos al alza, upside risk y downside risk o riesgos a la baja y el escenario más adverso, da la sensación de que muy balanceado no está. Es decir, que podría haber sorpresas positivas en el año 2024, ni siquiera en 2025 prevén en el mejor de los escenarios sorpresas positivas y en 2026 vuelven a ese escenario de mejora, pero fijaos que en términos porcentuales es muy poco y sin embargo las sorpresas negativas podrían ser mucho más cuantiosas e incluso en el escenario adverso, en el más negativo de todos, podríamos ver datos mucho peores de lo que inicialmente nos han presentado desde el punto de vista de lo que es el escenario central que manejan en este momento. Por tanto, yo no diría que los riesgos están balanceados al alza y a la baja, sino que hay más riesgos a la baja que al alza. Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de gasto fiscal o deuda sobre el PIB. Ya sabéis que el déficit es la parte, digamos, que gasta un gobierno de más respecto a los ingresos que recibe por la recaudación impositiva. Y por otro lado tendríamos el tema correspondiente a la deuda, que es agregar esos déficits año a año. ¿Qué países ahora mismo tienen mayor nivel de deuda sobre el PIB? Bueno, pues Grecia, que todavía está en torno al 170%, Italia, que está en 130 y tantos por ciento, Francia rondando el 110% y España pues en torno al 107-108%. Es evidente que si tuviésemos que trabajar con los objetivos que se firmaron en el Tratado de Maastricht, que la deuda debía ser del 60% sobre el PIB, muy pocos países de Europa lo estarían cumpliendo. La nueva media es 89% y la última declaración de responsabilidad fiscal, el BCE hablaba de 90% sobre el PIB. De media estaríamos cumpliendo el objetivo, pero ya vemos que es gracias a que una serie de países tienen una deuda sobre el PIB muy baja, mientras que los que protagonizaron en buena parte en la crisis periférica, Grecia, Italia, España, siguen estando todavía con los deberes sin hacer. Tenemos todavía mucha deuda agregada y hemos financiado buena parte del crecimiento de los últimos años con emisión de deuda. Si tenemos que cumplir con ese 90% o bajar del 90% de deuda sobre el PIB,
lo que antes fue combustible para crecer, si nos obligan a ser más austeros desde el punto de vista fiscal, querrá decir que habrá menos gasto público, y gasto público era una de las partidas que influían en la evolución del PIB. Por tanto, podría ser un motivo de preocupación si finalmente se impone la disciplina fiscal de la que tanto hablan desde hace unos meses. Y los países que más afectados se verían son los países del sur de Europa y ahora Francia, que vive una situación muy compleja además a nivel político después del desastre en lo que ha sido el Parlamento Europeo por parte de Macron. Tal vez para terminar y antes de las conclusiones me gustaría mostrar qué ha pasado con la inflación a nivel global. En lugar de centrarnos solamente en lo que pasa en la zona euro o lo que pasa en Estados Unidos, si os fijáis en esta gráfica, la sensación que da es que la evolución que ha habido ha sido muy buena en tasa interanual hasta hace aproximadamente 7 u 8 meses y a partir de ahí hemos empezado a ver cierto estancamiento. Ya no vemos una evolución claramente a la baja, sino más bien una evolución lateral. En algunos países como Australia incluso ligero repunte, pero también en Estados Unidos. Pero sí da la sensación cuando miras este gráfico que la lucha contra la inflación a partir de los niveles que se han alcanzado va a ser más tediosa, va a ser más complicada. Es lo que llamamos sticky inflation o inflación pegajosa, ¿no? Una inflación complicada de anular porque, entre otras cosas, una vez quitado el efecto de la energía, ahora lo que tenemos probablemente en mente es una inflación salarial que hace muy poco probable que consigamos devolver los precios al 2% de tasa interanual siempre que tengamos inflación salarial tan por encima, porque los empresarios cuando tienen que pagar más a sus empleados, normalmente lo que hacen es que repercuten ese coste del salario que tiene que subir a los empleados en los precios de los bienes y servicios y por tanto se retroalimenta el proceso inflacionista. Como veis, el problema de la poca evolución que hemos tenido los últimos meses sobre la inflación no afecta a la zona euro, sino que afecta de forma global a muchos países distintos del mundo. ¿Cuál es la conclusión que vamos a sacar? Bueno, antes de nada me gustaría deciros que el 22 de junio estaré en Buenos Aires. Allí estaré dando una charla, una conferencia. Si estáis interesados, simplemente entrad en pablogiltrader.com y ahí podéis suscribiros, apuntaros a esta conferencia donde os contaré mi visión sobre los mercados y lo que espero que ocurra en adelante. Por otro lado, el 4 de julio voy a estar en Bogotá, donde haré también una presentación distinta. Podéis apuntaros en la misma página web de pablogiltrader.com. Además de dar una visión sobre lo que espero que pase con la economía, en ambos eventos os estaré presentando el máster en... es un máster que he montado sobre inversión y trading, que tiene 3 grandes módulos: un módulo de macroeconomía, otro de metodologías de inversión y otro de psicología del trading. Y os contaré todos los detalles y las dudas que podáis tener sobre ese máster al finalizar ese evento. Así que os invito a que suscribáis si estáis allí, ya que no siempre tengo la oportunidad de viajar a Latinoamérica y de hecho llevaba ya 5 años sin pisar terreno en LATAM, con lo cual será un gustazo poder estrecharos la mano y conoceros en persona si os pasáis por el evento. ¿Cuál es la conclusión que uno extrae cuando mira esto? Si tú crees que el BCE está pronosticando o está proyectando que la inflación no mejore más este año, si por otro lado confías en que el crecimiento económico vaya a mejorar hasta cotas de 0,9 desde el 0,6 que era la previsión anterior, ¿qué sentido tiene plantear más bajadas de tipos de interés para este año? Mejor crecimiento económico y cero evolución por el lado de la inflación. Personalmente, y esta sería la conclusión, yo creo que lo más probable es que esta bajada de junio era algo que casi habían ya preanunciado y era difícil no hacer, pero si tú crees que la inflación va a terminar incluso un poquito más alta de aquí a noviembre y que empezará a remitir a partir de diciembre, tal y como presentan en su evolución de los datos de inflación, tal vez no tenga sentido el mover los tipos de interés por segunda vez antes de finales de este año. Podría ser que en noviembre o en diciembre se atrevan con otro recorte de tipos, pero creo que sería demasiado arriesgado por parte de Christine Lagarde incidir en recortar las tasas de interés cuando no vas a esperar una evolución realmente buena por el lado de los precios, por el lado de la inflación, y tu único objetivo realmente dentro del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Por tanto, si no has cumplido con ese mandato, ¿qué sentido le puedes dar y cómo justificas llevar a cabo reducción de la restricción monetaria en esa lucha contra la tasa de inflación y el objetivo del 2%?
Espero que os haya interesado. Estaremos evidentemente actualizando estas visiones de forma recurrente porque los datos van cambiando, porque las situaciones son de máxima incertidumbre desde el punto de vista geopolítico y también desde el punto de vista político en sí mismo, sobre todo después de lo ocurrido en las elecciones del Parlamento Europeo. Suerte, como siempre, a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.